Listo. Bien, pues empecemos como siempre. Dudas de la clase pasada, la que tuvimos en línea la semana pasada. O dudas de la tarea que se dejó la semana pasada, la tarea de electromagnetismo. Bueno, mi duda va más que nada que tengo el recuerdo extraño de que nos dijo que teníamos que calcular el tensor de Faraday con los índices abajo, entrada, entrada, Ajá. manualmente, o podemos usar la que nos dio porque sé que la anotó en el pizarrón, pero no sé si la tenemos Sí, que pero es calcular. importante que lo chequen como parte de Ok, la tarea. Uno de los problemas de la tarea es checar que las ecuaciones de Maxwell, que ajá, las ecuaciones que vimos reproducen las ecuaciones de Maxwell. La homogénea, como recordarán, trae el tensor de Faraday con los índices abajo. Entonces tiene que calcular el tensor de Faraday con los índices abajo. O sea, yo se los di, ya les dije que tenemos que llegar, pero sí es importante que lo chequen ustedes. ¿A qué me refiero? Y también es buena idea para ver qué tanto se alcanza a ver. O sea, este es el objeto que aparece en la tarea. Y el tensor de Faraday con los índices abajo, recuerden, es el tensor de Faraday con los índices arriba multiplicado por los factores correspondientes de la métrica con los índices abajo para bajarlos. Que es una expresión de ese estilo. Déjame ver qué tan mal se ve. Más o menos. Bueno, desventaja es que se voy a tener que estar escribiendo así de grande, entonces van a tener que estar copiando como muy seguido porque voy a estar borrando el pizarrón muy seguido. Entonces, bueno, eso es lo que tienen que calcular. Es la métrica de Minkowski en coordenadas cartesianas, entonces son unos y ceros. Entonces, pueden hacerlo así como muy a fuerza bruta o tratar de usar eso para, y que la métrica es diagonal para tratar de simplificarse la existencia y hacer los cálculos como más directos. ¿Más dudas de la tarea? Ninguna. Ok. Entonces, hoy por fin vamos a comenzar a discutir los principios de la relatividad general. Ya lo que vimos la última clase fue otro ejemplo de cómo utilizar tensores en física. Vimos el tensor de energía-momento, el objeto que nos va a servir para describir distribuciones de energía y momento. Eso va a ser muy importante para las ecuaciones de Einstein de la relatividad general. La clase de hoy vamos a hacer muy poquitas cuentas, va a ser más bien discutir muchas cosas físicas y poner varios ejemplitos. Lo que como, vaya, vamos a seguir la línea, no exactamente, pero un poco la línea que siguió Einstein para llegar a sus mismas ideas de relatividad general. Él, como ustedes quizás sepan, Einstein no era un científico de laboratorio, de ponerse bata blanca e ir a hacer experimentos. Einstein era un físico teórico. Él hacía cálculos en el pizarrón y para testear sus ideas novedosas de la física, eh, hoy en día ya sabemos que la relatividad general describe con muy buena aproximación lo que observamos en la naturaleza, porque a día de hoy tenemos la tecnología para medir muchas de sus predicciones. Ya medimos ondas gravitacionales, sabemos que existen los agujeros negros, ya les podemos tomar fotos, también tenemos evidencias de los modelos cosmológicos, del Big Bang y la expansión acelerada del universo. O sea, hay muchos testeos ya. Pero muchos de esos, no sé si sepan, son bastante recientes. Las ondas gravitacionales en particular tienen muy poquitos años. Einstein estaba limitado por la tecnología de su tiempo.
tal cual el papá de Tony Stark. Y entonces, lo que él hacía para testear sus ideas era hacer sus experimentos pensados. Dado que la tecnología de su tiempo no le permitía hacer los experimentos que él necesitaba, lo que hacía el señor era imaginarse sus experimentos en la mente y ver y testear qué es lo que ocurría en su mente. Quizás se estén preguntando, bueno, pero si lo está haciendo en su mente, pues seguro se imaginaba lo que quisiera, ¿no? ¿Qué clase de física es eso? Lo que hacía era testear las leyes de la física. Él sabía cuáles eran los enunciados físicos fundamentales. Y lo que hacía era imaginar situaciones extremas, pensando que esos enunciados físicos eran válidos, y entonces predecir lo que tenía que ocurrir en ese experimento. Entonces vamos a revisar varios de esos experimentos. Bueno, el principal va a ser el famoso experimento pensado del elevador, y lo vamos a discutir acá y vamos a llegar a las mismas ideas a las que llegó Einstein. Ok, entonces, la relatividad general, como ya les había mencionado antes, es una teoría de la gravedad. Es la generalización más exitosa que tenemos de la teoría de gravitación universal de Newton. ¿Recuerdan la teoría de gravitación universal de Newton? La razón por la que la luna está dándonos vueltas es la misma razón por la cual las manzanitas se caen de los árboles. Einstein dio una generalización a esa teoría. Eso es la relatividad general, de ahí el nombrecito de general. Quizás se estén preguntando, ¿y cómo es que entra la gravedad en todo esto? Si la gravedad no la hemos mencionado ni una sola vez. Revisen todas sus notas. Ninguno de los problemitas que hemos atacado hasta entonces ha involucrado un sistema gravitacional. O sea, ni siquiera un campo gravitacional constante hacia abajo. Y eso, no sé si les pareció raro. El campo gravitacional constante hacia abajo es como el ejemplo típico que ve uno primero en mecánica, ¿no? Ahí es como uno estudia energía potencial, uno estudia trayectorias, el tiro parabólico. La razón es porque es un campo de fuerzas muy básico, es nada más un campo constante, tanto en magnitud como en dirección. Entonces, ¿por qué no tratar de hacer algo así? ¿Por qué no estudiamos ese ejemplo? Sí podríamos haber estudiado algo similar. De hecho, bueno, no se los dejé de problema este semestre, pero otro problemita que típicamente dejo es el de un campo eléctrico constante. Ese saben que es fácil de generar, se genera con un plano infinito cargado, con densidad de carga homogénea. Entonces se puede estudiar el movimiento de partículas cargadas en ese tipo de campo de fuerza y resolver las ecuaciones relativistas de la cuatro fuerza. La segunda ley de Newton generalizada que vimos. O sea, no es que no se pueda hacer, claro que se puede hacer. El punto es que no es adecuado hacerlo con la gravedad, porque la gravedad tiene problemas adicionales. Ok, entonces, ¿cómo entra la gravedad en todo esto? ¿De dónde sale la idea de tener que hablar de la gravedad y modificar la teoría de la gravedad? Eh, Otra de las ideas que llega a tener la gente de qué es la relatividad general es creer que relatividad general es aplicar las ideas de relatividad a sistemas no inerciales. Porque típicamente en relatividad especial nos dedicamos a estudiar sistemas inerciales. Pero también saben ustedes ya que eso no es cierto. Ya estudiamos sistemas no inerciales aquí en el curso. Ya saben que se puede hacer sin tener que salir de relatividad especial. De la relatividad general tampoco trata de eso. Sin embargo, el camino para llegar a la relatividad general sí comienza con los sistemas inerciales. Y preguntarnos hacernos una pregunta que debimos habernos hecho desde el inicio, pero no lo hicimos. No lo hicimos nada más para simplificar nuestra existencia y ver qué ocurría. Pero ya que terminamos de revisar varias de las leyes de la física y generalizar varias, es momento de regresar y atender esa pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Existen los sistemas de referencia inerciales? O sea, ¿existen, de verdad existen? Entonces, esa pregunta es para el público. Para la gente observando aquí en casa, justo quiero que y recuerden sus años viendo Dora la Exploradora, pausen y regresen a la respuesta. Entonces, ¿existen los sistemas inerciales? ¿Qué dice mapa? ¿O cómo se llama el chango? Botas, ¿existen? Bueno, por suerte aquí sí tenemos público. ¿Qué dice el doctor Mon? Exacto. ¿Existen?
Díganme, ¿existen los sistemas de referencia inerciales? ¿Sí o no? Ya con su experiencia en la física, ¿sí existen? Escuchen, sí. Ok, denme un ejemplo de uno. La Tierra. Analicemos. Un sistema de referencia inercial tiene que estar libre de fuerzas, ¿cierto? O sea, tiene que ser tal que cumpla la ley de Newton, que si dejo algo yo y sé que está completamente libre de fuerzas, mantiene su estado de movimiento. ¿Ok? Sin embargo, eso no es cierto. Imaginen que no hubiera aire y estuviéramos en el vacío. Si no hubiera aire y ustedes dejaran una partícula con carga, no sin masa, pero una partícula cargada y la dejaran allí, la partícula verían cómo se mueve para allá, sin aplicar ninguna fuerza. Parecido a como pasaba con el balón en el metro. ¿Por qué razón es que veríamos que la partícula se mueve para allá? Porque la Tierra es la que se está moviendo. Ah, ok. Entonces la Tierra no funciona como sistema de referencia inercial. La Tierra es un sistema acelerado, sabemos que tiene varios tipos de movimiento, está girando sobre su propio eje, entonces seguro eso le quita completamente lo inercial, pero también está dándole vuelta al Sol. Entonces eso tampoco funciona, ¿no? De hecho, es muy sencillo saber que hay fuerzas ficticias por estar neceando que la Tierra sea un sistema de referencia inercial. Seguro, a lo mejor los experimentos que hicieron en el laboratorio con los rieles de aire funcionaba, pero ¿qué tal si tuvieran un cohete que pudieran aventar hasta, no sé, la altura de la órbita de la Luna y que regresara? O sea, si ustedes avientan algo hacia arriba, ¡pum! Y dejan que baje, ¿va a caer exactamente en el mismo lugar? Justo, saben que no. Hay fuerzas ficticias que va a causar eso. Fuerzas ficticias. Saben también ya la definición de fuerza ficticia de mecánica. Una fuerza ficticia no es una fuerza de verdad, por eso el nombre. La fuerza ficticia aparece por necear y querer usar la segunda ley de Newton cuando Newton nos dijo que no podíamos usarla en sistemas no inerciales. Nos dijo, no, no lo hagas. Entonces dijimos, no me importa, no sé leer y lo voy a hacer. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para usar la segunda ley de Newton en el sistema no inercial? Agregar los términos que vienen por ser no inercial y interpretarlos como fuerzas ficticias. ¿Sí? Eso es Coriolis, eso es la fuerza centrífuga. Bien, entonces, si la Tierra no, y entonces nunca hemos trabajado en realidad en un sistema inercial, entonces, primero, eso significa que todo lo que estudiamos de la física está mal, porque siempre, en todas las prácticas y experimentos que hicieron de laboratorio, supusieron, estamos en un sistema inercial, entonces voy a usar la segunda ley de Newton y esto pasa. Entonces, ¿eso estuvo mal? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Decíamos, ok, pero aproximadamente en el experimento que estoy realizando, esas desviaciones no las noto, no son perceptibles en mis datos. Entonces voy a suponer que estoy en el rango en el que puedo aplicar que es un sistema inercial. Sabemos en qué experimentos eso ya deja de ser cierto, que escalas, a una altura muy grande, un tiempo muy grande, un experimento que dure mucho tiempo. Pero las cositas que hacen en el laboratorio de mecánica, por ejemplo, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, aproximadamente es un sistema inercial. Entonces, hasta ahorita la respuesta a la pregunta es más o menos. Es aproximadamente. Hay sistemas que son aproximadamente inerciales. Pero bueno, o sea, eso suena súper poco satisfactorio. Entonces, a ver, si existen o no existen. Si existen, denme un ejemplo de uno. Justo. Tiene que ser un sistema que está libre de fuerza, un sistema que no se acelera, regresando a esa definición alternativa de un sistema inercial. Y el problema es que entonces tenemos que lograr encontrar un sistema en la naturaleza que esté completamente libre de fuerzas y desde ahí hacer mediciones. Entonces la pregunta es si eso se puede o no se puede. Bien, entonces, primero, para tratar de explorar la respuesta a la pregunta, hagamos primero un listado de cuáles son las fuerzas principales que conocemos. ¿Cuáles son las fuerzas que conocen ustedes, que han estudiado hasta ahora en la carrera? ¿Qué tipos de fuerzas conocen? Por ejemplo, está la fuerza de Coulomb, entonces están las fuerzas electromagnéticas. Electromagnética y la fuerza gravitacional. Ok,
Entonces, esos son los dos ejemplos que conocen. Ahora, o hay otro. ¿Conocen algún otro ejemplo de una fuerza? Bueno, o sea, no sé ustedes, pero yo recuerdo que a mis estudiantes de mecánica les dejé varios problemas que involucraban fuerzas de fricción, por ejemplo, o fuerzas de tensión también, cuando hay cuerdas y demás, ¿no? Entonces, esas fuerzas, ¿qué onda? ¿También las pongo ahí o no las pongo ahí? ¿O ya están ahí? Entonces, primero, lo primero que hay que entender es que de todas las cosas macroscópicas que han estudiado, básicamente todo lo macroscópico se puede explicar con estos dos fenómenos, estas dos fuerzas. Todo, 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 todo. Las cosas se caen al suelo, fuerza gravitacional. Y las electromagnéticas básicamente explican todo lo demás. Por ejemplo, ustedes están empujando un bloque, están aplicando fuerza a algo con sus manos, eso es fuerza electromagnética. Cada que tocan algo, lo que está ocurriendo es que los electrones de su mano están repeliendo los electrones más externos de los átomos del otro objeto. Y eso es lo que interpretamos como sentir el tocar algo. En la naturaleza no hay fuerzas de contacto, no hay cosas que estén ocupando el mismo punto. Todas las interacciones son a distancia. Entonces, fricción, misma idea electromagnética. Tensión, misma idea electromagnética. La fuerza normal del suelo, misma idea electromagnética. Para quienes sepan que existen otras dos cosas, también están las interacciones débiles y las interacciones fuertes, pero eso dice la especificación de macroscópico. Esas dos cosas no, básicamente no pintan en cosas macroscópicas. La interacción fuerte es la que causa que existamos nosotros, es decir, que los núcleos sean estables, y la interacción débil es la que causa que algunos no lo sean, que haya decaimientos. Y ya. Pero como nada de eso lo detectamos típicamente en el día a día, déjenme dejar esas dos cosas de momento por fuera. Entonces, estas son las importantes. ¿Ok? Bien, entonces ya hicimos una lista exhaustiva de todas las fuerzas posibles. Eso significa que podemos preguntarnos si podemos crear un sistema que esté libre de esas fuerzas. ¿Cierto? Bien. Entonces, pensando en una partícula de masa m y carga q, sabemos que entonces va a experimentar estas dos fuerzas. La fuerza gravitacional está dada por el producto de la masa de la partícula por el campo gravitacional que está siendo sometida. Y la fuerza electromagnética es la expresión de la fuerza de Lorentz. Déjenme escribirlas en la versión espacial. Sabemos cuál es la generalización relativista de esta no. Entonces, por eso déjenme escribirlas en su forma no relativista ambas, suponiendo que estoy pensando justo en esa situación, para poder compararlas. La razón por la que las quiero comparar es porque son muy parecidas, pero a la vez muy diferentes. Dadas esas fuerzas, sabemos que entonces el movimiento de la partícula va a estar determinada por la fuerza total, que es la suma de esas fuerzas. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración de la partícula. Eso es la segunda ley de Newton. ¿Cuándo vamos a lograr que el sistema que estamos definiendo sobre la partícula sea un sistema inercial? Cuando esa partícula no se esté acelerando. Entonces necesito que el lado derecho se haga cero. Eso va a ocurrir si el lado izquierdo se hace cero. Entonces tiene que haber aquí una cancelación de fuerzas. Una manera de lograr eso es ajustar valores de los campos y de las cargas y las masas. Pero si ven, eso requiere un ajuste fino que se tendría que estar realizando cada vez que queramos definir un sistema. Hay que ajustarlo depende de qué campos hay y cuáles son las características de la partícula, de la cosa que está observando. Entonces, aunque en efecto se puede lograr que esto se haga cero, es muy caso por caso. Y eso todavía nos devuelve a la respuesta de, pues no en general. O sea, es algo como que tiene que ajustarse muy fino, no es algo que existe en la naturaleza. Nosotros tenemos que forzarlo de alguna forma. ¿Sí? Sí, todo el mundo. Entonces, de momento, la respuesta a la pregunta parece seguir siendo no. No hay sistemas de referencia inerciales. Hay aproximadamente, pero parece que la respuesta es no, no hay. Ok. ¿Dudas hasta acá? Ahora, ya escritas así, las leyes de fuerzas verán que el problema
fundamental de por qué tiene que ser ese ajuste fino viene de la fuerza gravitacional, más que de la fuerza electromagnética. ¿A qué me refiero? Imaginen que no hubiera un campo gravitacional, que la partícula solamente estuviera en presencia de campos eléctrico y magnético, de los electromagnéticos. Entonces, la única fuerza que iría del lado izquierdo sería la fuerza electromagnética. ¿Hay forma de considerar un objeto físico que haga que esto se haga cero definitivamente? ¿Que la fuerza electromagnética se haga cero? ¿Cómo? Que no tenga carga. Vean que independientemente de los campos electromagnéticos o el estado de movimiento de la partícula, yo puedo hacer que todo el lado derecho de la fuerza electromagnética se haga cero si considero un objeto que tenga carga cero. Y eso se puede hacer, eso no es muy difícil. Digo, levanten la mano. Todos en principio tenemos carga neta cero, ¿no? Todo en la naturaleza tiene carga neta cero. Podemos forzar acumulaciones de carga, etcétera, etcétera, como saben del electrón. Pero en principio podemos fácilmente generar algo que tenga carga neutra. ¿Y eso ocurre por qué razón? ¿Por qué podemos considerar algo que tenga carga neutra y aún así exista? Exacto. Porque nosotros estamos formados por partículas que tienen carga positiva y carga negativa, de forma tal que toda la carga negativa se compensa con toda la carga positiva. Y el cuerpo, el ente, tiene carga neta, cero. ¿Sí? Eso no ocurre con la fuerza gravitacional. Aquí o la masa es cero y entonces la cosa esta no existe para propósitos gravitacionales no relativistas, ahorita estamos pensando en esto, o no hay campo gravitacional y entonces nada más está la partícula solita. Es la única forma. ¿Sí ven? O si hay campo electromagnético, ajustar esta con esta para que se cancelen. Es decir, ¿por qué no puedo yo considerar algo que sí exista, que pueda estar aquí físicamente y tenga masa igual a cero? ¿Por qué no puedo hacer eso? De forma no relativista, ahorita olvidemos lo que sabemos del fotón y demás, eso ahorita lo retomamos. Pensando en términos de Newton, si algo tiene masa cero, es porque pues, no está. En el fantasma, exactamente lo que decíamos. Porque no hay masas negativas. Entonces, FEM es igual a cero si Q igual a cero. Juntando igual cantidad de Q mayor a cero y Q menor a cero. Pero si M igual a cero, la partícula, déjenme hacer el paréntesis newtoniana, ahorita solo estamos fijándonos en ese caso, no existe. Porque no hay M menor a cero. Como no puedo decir junto esta masa negativa con esta masa positiva y entonces se cancelan y tengo algo neutro en masa. Eso es lo que no podemos hacer con la fuerza gravitacional. ¿Sí? Ok, probablemente ahorita estén pensando, pues obviamente, pues, ¿qué se supone que significará algo que tiene masa negativa? Cierto, estamos acostumbrados a que pues, no hay nada de eso. Pero vean que se oculta en esta ecuación de aquí abajo, déjenme borrarla por un segundo. Esa es una asimetría muy extraña, ¿no creen? De esas leyes de fuerza. Supongan que no hay campo magnético tampoco. Supongan que me quito esta cosa de acá. Vean las dos leyes de fuerza. Son en estructura básicamente idénticas. ¿Sí ven? La fuerza es igual a algo que define la partícula que estoy estudiando multiplicado por el campo en el que estoy interactuando. La fuerza es igual a algo que define la partícula que estoy estudiando multiplicado por el campo al que está expuesto. Tienen la misma estructura. ¿Sí? En ese contexto es que es muy extraño que no haya masas negativas. En la fuerza gravitacional, M es una carga gravitacional. Una carga tiene que ver con el cómo interactúan objetos físicos. Una carga es una propiedad de las cosas físicas que les da la posibilidad de interactuar.
La carga electromagnética es esa, es una propiedad de la materia que le permite hablarse a través de campos electromagnéticos con otra materia. Hay más cargas, no solamente la electromagnética, está también la carga de color y la carga electrodébil. Esas también les permite interactuar. En ese sentido, la masa parecería que también tendría que ser lo mismo. La masa, como aparece aquí, también tendría que tener cara de carga. Y el hecho de que no haya masas negativas es raro. Las cargas que les acabo de decir, la carga fuerte, la carga de color, también tiene carga negativa. Pues cuidado que no he hecho la aclaración aquí. Cuando digo que la materia tiene carga de color, eso no sé si lo habían escuchado antes. Algunas personas sí. La carga de color es básicamente otra propiedad de la materia que le permite interactuar bajo la interacción fuerte. Un protón, por ejemplo, no es una partícula elemental. Un protón es algo que está formado por 3 quarks. Los quarks se están hablando a través de esa interacción fuerte. Y para formar un protón tiene que ser una combinación neutra en color. Tienen que estar ahí las 3 cargas posibles de color. El nombrecito de color es nada más por ponerle un nombre. Bien podríamos haberle dicho carga X, Y, Z o carga A, B y C. Solamente por esta idea de neutro en color, a la gente en aquel tiempo le pareció lindo decir que la carga le vamos a decir color. Entonces decíamos que un quark tiene color rojo o azul o verde. Y hay cargas negativas. Entonces también está el antirrojo, el antiazul y el antiverde. O el menos rojo, menos azul, menos fuerte, menos verde. Entonces si mezclan un rojo con un menos rojo, les da algo que no tiene color. Sí, justamente así funciona. Entonces, todas las cargas que conocemos también para las otras interacciones funcionan así. Está la carga positiva y la carga negativa. La masa, que es la que aparece aquí, es la que está funcionando extraña. ¿Sí? Hasta aquí. Me siguen con eso de que es raro que aparezcan masas negativas. O sea, ya los convencí, ya están completamente de acuerdo. Sí, es cierto. No sé por qué nunca me enseñaron que debía haber masas negativas. Viví engañado, adoctrinado toda mi vida. ¿O qué están pensando al respecto? Déjame, te paso el de este para que se escuche bien. Bueno, lo acerco lo suficiente para que se escuche. El pensar en masas negativas implicaría eso, implicaría estar pensando este concepto de energía negativa que también ya discutimos y sonaba extraña. Entonces, aunque tiene cara de que debería de haber masas negativas aquí, como ven, está chocando con otras nociones de masa. Y ahora sí, déjame volver a escribir la otra cosa que borré. Aquí abajo la ecuación de Newton, que la fuerza total es igual a masa por aceleración. Eso que estás notando, que implicaría energías negativas, la culpa la tiene esta ecuación. La culpa la tiene la segunda ley de Newton. Recuerden que la relación de la energía viene de aquí, de la segunda ley de Newton. De hecho, el problema de la masa negativa también aplica aquí. Un objeto con masa negativa implicaría que si ustedes lo empujan para allá, sale disparado para allá. De acuerdo a esta ecuación. Y eso, de nuevo, nunca lo hemos observado. Entonces, eso está en contra con eso de allá. Pero, tratando de enfocarnos desde la otra perspectiva, el hecho de que la masa, en estas pocas ecuaciones que hemos escrito aquí en el pizarrón, hay 3 ecuaciones. La carga eléctrica aparece nomás en una y la masa aparece en 2. Son 2 leyes fundamentales de la física, la segunda ley de Newton y la ley de gravitación universal. Eso es muy raro, que aparezcan las 2 leyes. Nadie, seguramente no lo han cuestionado hasta el momento. Es de, pues sí, pues eso dijo Newton, es lo que iba, pues tiene que ir. Pero está extraño, porque está justo en contra de las interpretaciones. Aquí la masa se interpreta como una carga, tal cual como acá. Y acá no, acá la masa es otra cosa. Acá la masa es qué tanto se opone el cuerpo a moverse. ¿Sí lo ven? De hecho, yo iría hasta tan lejos de decir que la interpretación que podemos sacar de masa de aquí a acá es hasta contradictoria. De la ley de gravitación, si la masa, piensen que el campo gravitacional está fijo. Si yo incremento la masa, se incrementa la fuerza que está asistiendo a la partícula, ¿cierto? Entonces, como a mayor masa, más va a sentir el movimiento, más va a sentir la interacción gravitacional. Y aquí, dada una fuerza fija, pasen la masa dividiendo. Dada una fuerza fija, si yo aumento la masa, la aceleración se va a hacer más chiquita. Es decir, se va a mover menos el cuerpo. Salud.
Entonces parece estar raro. Aquí si es más masa, es menos se mueve. Aquí si hay más masa, más se mueve. ¿Sí? Eso está muy raro. O sea, aquí la tensión que estoy intentando resaltar es por qué aparece la misma M en dos leyes distintas. Justo. Una forma es cómo interacciona con la gravedad y la otra es cómo interacciona con la fuerza general. Digamos que la, la pregunta sería como, ¿por qué da la coincidencia que son las mismas cosas? Exactamente. Entonces, de todo esto espero ya haberlos convencido de que pues la física que conocen está medio rara. Y justo aquí, viendo que hay esa tensión, pues más bien parece que a lo mejor Newton, no sé, flojeó un poco y más bien debió haber dicho que eran dos números distintos, ¿no? Porque son interpretaciones son diferentes. En una, la masa es un parámetro de inercia, aquí. Aquí la masa mide qué tanto se va a poner el cuerpo al movimiento, y aquí no. Aquí la masa está funcionando como una carga que me está diciendo qué tanto va a interactuar con la gravedad. Son dos cosas físicamente diferentes, pero por alguna razón utilizamos el mismo número. O sea, tienen las mismas unidades, eso seguro, con el análisis dimensional, pero no tiene por qué ser la misma cantidad. No tendrían por qué coincidir siendo el mismo número, es lo que quiero decir. Podría ser otra cosa. De aquí sale la idea de que quizá en la ley de gravitación debería aparecer la masa inercial y en la masa gravitacional. Y en la ley de Newton debería aparecer la masa inercial. Eso nada más es para ponerles un nombre. Eso es un decir, ok, si esto que acabamos de discutir es cierto y pues suena que son diferentes, pues pongámosle nombres diferentes. Pensemos que no son iguales y más bien veamos si medimos en la naturaleza y la naturaleza resulta decirnos que en efecto son números distintos o no. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Sí, todo el mundo convencido, convencida de que suena sensato proponer que son números diferentes. Bien, entonces de nuevo, como siempre, en física, el experimento es el que tiene que tener la última palabra. Vamos, medimos y entonces vemos si lo que propusimos es correcto o no. ¿Ok? Entonces, no vamos a salir ahorita a medir, no podemos hacer eso. Les voy a platicar qué es el resultado de las mediciones. De hecho, son mediciones que se hicieron durante varios años. Probablemente hay algunos grupos que todavía están intentando hacerlas. Bueno, ¿qué creen que resulta de los experimentos? Que son exactamente iguales. Que no importa qué tanto se ha testeado, qué tanto se ha intentado mejorar la precisión para medir diferencias chiquitititas, dentro del margen de error siguen dando lo mismo. Siguen siendo iguales. Entonces, por mucho que ahorita traté de convencerlos de no, tienen que ser diferentes, pues es de, híjole, pues sí, o sea, suena a que deberían, pero pues no, Newton no estaba mal, Newton, pues sí, o sea, le atinó, sí tienen que ser iguales. A ver si logro hacer que se escriba. Experimentos muestran que la masa gravitacional es igual a la masa inercial, que las dos son iguales, dentro de margen de error. ¿Sí? Entonces, parece que estamos de vuelta en el inicio, que por mucho que discutimos, al final no logramos nada. La respuesta a la pregunta, que por cierto ya la acabo de borrar, pero siempre tengan en mente que es lo que estamos intentando responder.
Ya llegamos muy lejos, debrayamos bastante, pero recuerden que lo que queremos contestar es si existen los sistemas de referencia inerciales o no. Ese era el punto. Y todavía no hemos llegado a la respuesta, todavía no sabemos. Ok, recordando que ese era nuestro objetivo, Einstein, pensando en todas estas cosas, llegó a la conclusión de que, aunque justo estos números, dada su interpretación, suena que no deberían ser los mismos, son los mismos. Y Einstein se aventuró todavía más allá. No fue nada más de, bueno, o sea, hay que hacer las mediciones y hay que revisar si lo son. No, Einstein dijo, no importa qué experimento se haga, nunca se va a detectar diferencia, porque así es la naturaleza. La naturaleza es tal que la masa inercial es igual a la masa gravitacional. Y eso, él lo enunció como un principio fundamental de la naturaleza. Eso es el famoso principio de equivalencia. Por ahí vi que salió volando mi plumoncito negro, no sé si alguno lo ve, porque creo que se pinta mejor. No sé dónde cayó. Muchas gracias. Entonces, masa gravitacional igual a masa inercial es lo que Einstein enunció como el principio de equivalencia. Vaya, déjenme nomás hacer la aclaración. No se le ocurrió a él, esas ideas ya estaban como discutidas antes. Lo importante es que él fue el que retomó esas ideas del principio de equivalencia y las utilizó como su punto de partida para proponer algunas ideas todavía más alocadas que esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual que Einstein, vamos a suponer que eso se vale. Que eso es así. O sea, que no nos equivocamos, que hay una sola masa y ese mismo número aparece en la ley de gravitación y la segunda ley de Newton. Y resulta que gracias a notar esto, notar que esto siempre va a pasar, es que vamos a poder encontrar nuestra solución a la pregunta inicial, a si existen los sistemas de referencia inerciales o no, partiendo de esto como principio básico. Ok, entonces. A ver si aquí debería caber. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a analizar una versión ligeramente modificada de el famoso experimento del elevador de Einstein. Einstein propuso, ok, si el principio de equivalencia, si eso es cierto, entonces la siguiente situación puede ocurrir el siguiente fenómeno y las siguientes explicaciones. Vamos a darle a esto 1. Entonces, supongamos que en la primera viñeta de nuestra caricatura tenemos a una persona adentro de un elevador. La parte del elevador es importante. Einstein lo que estaba pensando era en un lugar pequeño, o sea, no más del tamaño de un elevador normal, de forma tal que la persona que está adentro no pueda ver hacia afuera, no tenga manera de comunicarse con el exterior del elevador y solo pueda recolectar información de adentro del elevador. ¿Ok? El elevador está al vacío para que no haya ningún problema respecto a las mediciones, lo que significa que esta persona, por supuesto, tiene un casco y está conectado a un tanque de aire para que pueda respirar y hacer experimentos. Entonces, la persona está en el elevador. Y en esta primera situación, está en medio del espacio. ¿Ok? Lejos, 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 lejos de cualquier estrella, lejos, 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 lejos de cualquier planeta, cualquier cuerpo celeste. Está en lo más cercano que podemos lograr de verdad completamente inercial, completamente libre de fuerza. Está a una distancia infinita de cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, de verdad no está sintiendo ninguna fuerza el elevador. Y entonces esta persona lo que hace es colocar dos objetos a la misma altura. Una
pluma o una hoja, lo que quieran entender que es esa cosa de ahí, y una bola de boliche. Entonces lo que hace la persona dentro del elevador es toma los objetos, los alza a cierta altura, a la misma altura, y los suelta, sin aplicarles momento, simplemente suelta. Pregunta, ¿qué le va a ocurrir a esos objetos una vez que los suelta? Está completamente, está en el espacio, está a infinita distancia de cualquier otro cuerpo celeste. Entonces, si lo suelta, supongamos que las masas de estas cosas son tan chiquitas, y también el elevador, que no hay interacción gravitacional ni entre estos ni entre estos. Entonces, ahora sí, ¿qué va a ocurrir? Se quedan completamente quietecitos. Porque siempre va a haber interacción gravitacional, pero supongan que es súper chiquitito, y de hecho lo es. Pongan las masas de una bola de boliche, una hoja de papel, una hojita, una pluma, calculen cuál es la fuerza gravitacional que siente esa por sobre esta, van a ver que es una cosa súper insignificante. Entonces, supongamos que eso es cero. Entonces, de nuevo fuerte, ¿qué es lo que va a pasar? Se quedan exactamente a la misma altura porque están libres de fuerzas. Estamos en un sistema inercial, ¿no? Este es un sistema de referencia inercial. Si yo dejo dos cuerpos libres de fuerzas, van a mantener su estado de movimiento. Y si estaban ahí quietecitos, pues se van a quedar ahí quietecitos. ¿Cierto? Bien. Hasta ahí todo muy bien. Pero ocurren un par de cosas más. Entonces esta persona estaba muy feliz adentro de su elevador haciendo experimentos, notando que los objetos quedaban ahí, pero sin darse cuenta, se empezó a acercar. Déjenme ponerle ese más chiquito. Y déjenme utilizar las mismas etiquetas que tengo aquí solamente para no perderme la narración. Déjenme llenarle B, llamarle C. Déjenme hacer este más chiquito. Exactamente la misma cabina, la persona sigue teniendo los mismos objetos aquí. Pero sin darse cuenta, resulta que el elevador se había quedado, todo el sistema se había quedado con cierto momento inicial y, oh sorpresa, no estaba suficientemente lejos de la Tierra como creía. Y entonces se empieza a acercar peligrosamente a la Tierra, empieza a ir hacia abajo, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Eventualmente abre la escotilla del elevador, voltea por la ventanilla, tenía la ventana cerrada, abre la ventana y se da cuenta que está a punto de partirse completamente la cara al estrellarse contra la Tierra. ¿Ok? Entonces ya está a punto de matarse. En ese momento, cuando está a punto de colisionar con la Tierra, esa es la D, enciende el cohete de abajo del elevador. El cohete lo que hace es acelerar el elevador hacia arriba. Para tratar de salvar su vida. Entonces, si está cayendo con una aceleración de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, para tratar de salvarse, pues tiene que ir con esa misma aceleración para tratar de cancelar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace. Activa esta cosa, el cohete, y trata de salvarse para no estrellarse. Entonces, por suerte, activa el cohete a tiempo y evita el accidente. Y eventualmente termina a nivel de suelo. Vaya, casi a nivel de suelo. Esa parte es importante. Entonces logra frenarse. De forma tal que aquí está el suelo. Y logra salvar su vida. Por supuesto, ya una vez que llegaron al suelo de la Tierra, pues, ¿qué es lo que va a pasar con la pluma y la bola de boliche? ¿Qué va a ocurrir? Pues se caen, ¿no? Todo se cayó de la Tierra. Entonces ya para un momento que llegó ahí abajo, están en el suelo. Y pues nuestro amigo logra salir a respirar aire y avisar el suelo de que salvó su vida. ¿Ok? Bien, pregunta. No he dibujado todavía qué es lo que ocurre acá, pero entonces quiero que me digan ustedes. Hagan el mismo ejercicio de Einstein. Usen las leyes de la física y díganme qué va a ocurrir. Aquí me dijeron muy bien, según la ley de Newton, suelto los objetos y se van a quedar a la misma altura. Aquí. ¿Estas cosas las dibujé bien o no? Aquí es cuando no se dio cuenta y se empezó a acercar a la Tierra, a la superficie de la Tierra. ¿Qué le va a pasar a la pluma y a la bola de boliche allí?
Más que. ¿Sí? Se supone que están en caída libre. Justo. O sea, están acercándose a la Tierra. Aquí va lento, 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 la Tierra. Justo. A ver. ¿Alguna vez han visto alguna película de acción en la que hay algún héroe peleando arriba en un jet privado, no sé, salvando al presidente gringo en cuestión? ¿No? En el Air Force One. Ok. Hay algún problema y el cohete, el avión pierde los propulsores. ¿Qué es lo que pasa en las películas? Todo el mundo empieza a flotar, ¿no? Ok. ¿No es eso mismo lo que está pasando aquí? O sea, ¿qué es eso de todo el mundo empieza a flotar? En realidad, si lo ven desde fuera, ¿qué está pasando? Todo se está cayendo a la misma aceleración. Todo se cae en 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cierto? Como, exacto, la pluma se va a caer, la bola se va a caer, el elevador se va a caer, el señor se va a caer, todo se va a caer, pero todo se cae a lo mismo. Entonces sí los dibujé bien, ¿no? Están completamente, a eso me refiero con que si no abre la escotilla no se da cuenta. Como todo se cae a la misma aceleración, para él sigue acá, a pesar de ya estar aquí cerca de la Tierra. Ahora aquí, una vez que se da cuenta que se va a perder la cara y tiene que encender el cohete, aquí ¿qué ocurre con la pluma y la bola? Allí es cuando se caen. En el momento que algo ocurre en el avión, en la película de acción, cuando Superman llega y logra detener el avión, es cuando toda la gente ¡paz! Pega con el techo. ¿Por qué? Porque entonces evita el movimiento en caída libre de un objeto. El cohete está frenando la caída libre del elevador, pero no frena la caída libre de la pluma y la bola. Eso significa que estas se van a caer y este pobre hombre también va a sentir ¡pam! El jalón. Está aquí es cuando estos sí se caen. Y pues ya llegando aquí, pues siguen en el suelo. ¿Sí? Pero vean, importantemente aquí, el elevador todavía no está en el suelo. El elevador lo dibujé así a propósito. Lo dibujé flotando, o sea, tiene el cohete y está levitando, así tal cual Iron Man, levitando unos pequeños metros arriba del suelo. Y las cosas siguen ahí en el suelo. Eso hace que nuestra persona que está haciendo el experimento diga, ah, ajá. Entonces, supongan que está en la misma situación. Todavía está el elevador con la misma aceleración en el mismo lugar. Todavía sigue levitando. Y la persona entra otra vez a la cabina del elevador. Sin moverse de la tierra. Él sigue aquí en la superficie y el elevador sigue flotando. Si él coloca aquí otra vez la hojita y la bola de boliche y la suelta, ¿qué le va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Se van a caer. ¿Cierto? Si lo suelta ahí. Ok. Eso le da una idea. Si yo no me di cuenta, acá, que ya estaba acercándome a la Tierra, cuando tenía el cohete apagado, ¿qué pasa si yo me voy otra vez lejos, pero ahora tengo el cohete encendido? En el último dibujito, ¿qué pasa si me voy otra vez lejos? Otra vez viajo a una distancia infinita de cualquier otro cuerpo celeste. Y tengo el cohete otra vez encendido, con exactamente esa misma aceleración. Y dejo otra vez la misma hojita y la misma bolita. Si los dejo otra vez en la misma altura y los suelto, pero ahora el cohete está encendido, ¿qué va a ocurrir? Bueno, justo, respecto a él adentro del elevador, ¿qué va a haber? Va a ver que estaban originalmente aquí y después de cierto tiempo se van a chocar contra el suelo. Él va a observar que estos dos objetos se caen. ¿Y llegan al suelo al mismo tiempo o no? Sí, no hay aire, aquí adentro está vacío. ¿Qué va a ocurrir? ¿Van a tocar el suelo al mismo tiempo, sí o no? Sí, ¿por qué? Viéndolo desde afuera, ¿qué es lo que está pasando? Él lo suelta, ¿no? En principio, y entonces pues se quedan ahí quietecitos, pero el cohete está haciendo que el suelo se acerque hacia la pluma y la bola. Entonces iban a tocar al mismo tiempo. De hecho, para la persona dentro del elevador, estos objetos se van a caer con aceleración constante. Exactamente igual que aquí. ¿Sí? Bueno, yo se me llama más bien G. Voy a ponerlo como G. Voy a ponerlo como G.
Entonces, primero, todo el mundo de acuerdo con que eso es lo que pasa en esas situaciones. O sea, no fuimos e hicimos el experimento. Creo que está medio difícil hacerlo. Pero de las leyes de la física que conocen, suena que eso es lo que tiene que ocurrir, ¿cierto? Entonces, ya predijimos qué ocurre. Ahora, ¿para qué hicimos todo esto? Porque vean que si etiquetamos qué tipos de sistemas están en cada una de las situaciones, está medio raro. El de allá, el de la situación B, dijimos que es un sistema de referencia inercial porque sí, lo pusimos completamente a distancia infinita de cualquier otra cosa. Entonces está libre de fuerzas. Este, bajo la definición que conocen, ¿este sería un sistema de qué tipo? ¿Inercial o no inercial? No inercial porque están en caída libre, se están cayendo hacia la Tierra, ¿no? Esto es lo que llamaríamos un sistema de referencia no inercial. Sin embargo, de acuerdo a lo que discutimos, la persona dentro del elevador no se da cuenta si está en la situación C o en la situación B. No puede notarlo por lo que está dentro del elevador. Para la persona dentro del elevador, él concluye, bueno, si eso es cierto, si esos dos sistemas son distintos, yo estoy concluyendo que un sistema inercial es físicamente indistinguible de uno no inercial. Eso suena muy mal, ¿no? Ok. Bueno, noten que tenemos exactamente el mismo problema de este lado. El sistema de aquí, bueno, si quieren el mismo, en el que el cohete está levitando a unos cuantos metros de la Tierra y está con el cohete encendido, ¿ustedes dirían que este sistema es inercial o no inercial? ¿Por qué inercial? Si el elevador se está acelerando, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? Justo, esta aceleración aquí ahora sí es exactamente G. Porque si el elevador en principio está estacionario, eso significa que la fuerza que lo está jalando hacia la Tierra tiene que ser la misma fuerza que lo está empujando para arriba, porque se quede quietecito. Entonces, esto es lo que ustedes dirían es un sistema de referencia inercial, porque si las fuerzas se están cancelando. ¿No? Ok. Pero la persona del elevador dice que la situación F es indistinguible de la situación G. Y aquí el sistema es inercial o no inercial. Este es no inercial, porque hay un cohete, ¿no? Entonces, otra vez lo mismo. Para la persona dentro del elevador, él concluye que este sistema inercial es completamente indistinguible, físicamente equivalente a este no inercial. ¿Sí, todo el mundo? Sí, me siguen con esas etiquetas. Entonces, parece que hemos demostrado que la física está completamente rota. No, a pesar de que dijimos, tiene que haber dos tipos de sistemas, Newton nos dijo, hay dos distintos, los inerciales y los no inerciales, estamos desarrollando un escenario sencillo en el que concluimos que no es cierto. O sea, cómo le llames depende de, o sea, da igual. Tú puedes hacer experimentos y vas a tener las mismas conclusiones físicas. ¿Sí? Entonces, la respuesta a la pregunta con la que empezamos es todavía peor. Es, híjole, a lo mejor existen y no existen, no sabemos nada. No sabemos cuál es cuál. Los veo demasiado tranquilos para hacer la conclusión que básicamente les metieron en todas sus vidas. O bueno, por lo menos los semestres que llevan aquí. Bueno, vamos a tomarnos nuestros 5 minutitos de descanso y vamos a regresar a ver si esto tiene alguna especie de arreglo o no. ¿Ok? Entonces, 5 minutitos y ahorita continuamos. Bien, entonces, dado todo esto que ocurrió, lo que es claro es que si no tenemos una distinción entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales, algo estamos haciendo mal. Tiene que haber distinción. Sabemos que la hay. Entonces, pensando que eso es lo que queremos mantener, la manera en la que podemos arreglar esto, cambiar justo estas diferencias. Decirle a este inercial y a este no inercial, eso es un problema. Y decirle a este no inercial y a este inercial es un problema. Porque las conclusiones físicas son equivalentes. Entonces, este y este tienen que ser el mismo tipo de sistemas. Y este tienen que ser el mismo tipo de sistemas. ¿Ok? Ahora, dado eso,
Este es el sistema idealizado, es el que estamos diciendo, estamos forzando a que esté libre de fuerza porque lo estamos mandando hasta lejos, 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 lejos. ¿Ok? Entonces, si eso es cierto, pensando que ese es nuestro punto de partida, este es el que tiene que ser inercial sí o sí, porque está completamente lejos de cualquier interacción libre de fuerzas. ¿Ok? Pero si ese es inercial y este es completamente indistinguible de entonces ¿cómo se tiene que llamar? Este también tiene que ser inercial. Por mucho que estemos diciendo se está cayendo, pues si es indistinguible del inercial, adiós prejuicios, tiene que ser inercial, por lo menos dentro de los confines del elevador. Eso nos lleva a la respuesta a la pregunta con la que empezamos todo esto. ¿Existen los sistemas de referencia inerciales? Y la respuesta es sí. Los sistemas en caída libre son localmente inerciales. La parte importante es que dentro de los confines del elevador, todas las ideas de la relatividad especial funcionan dentro de esa zona. A eso me refiero con la palabra local. Vamos a ver más un poquito mejor qué significa eso de local más adelante. Entonces, este es inercial y en consecuencia este también es inercial. ¿Qué es lo que discutíamos un poco? Bien, pensando en este ejemplo del avión que se está cayendo, dado que todo se cae exactamente en la misma aceleración, pues si yo pongo dos cosas quietecitas, como todos nos vamos a caer igual, pues yo voy a ver que se quedan quietecitas, igual que aquí. Y eso ocurre gracias al principio de equivalencia. ¿Por qué es que todo se cae a la misma aceleración? Porque si por un lado yo tengo que la fuerza es la masa por el campo gravitacional y eso lo estoy igualando a la masa por la aceleración, ley de gravitación universal, segunda ley de Newton. Si esto fuera mg y esto fuera mi, no se cancelan. Si la masa gravitacional fuera igual, fuera distinta de la inercial. Pero como sí son iguales, es la misma masa de los dos lados. Entonces se cancela esto y se obtiene que la aceleración con la que se cae algo en presencia de ese g es igual a g. Y entonces todo se cae a 9.8 metros sobre segundo cuadrados, no importa de cuánta sea su masa. ¿Cierto? Eso es el principio de equivalencia. Es gracias al principio de equivalencia que esto pasa y podemos llegar a esta conclusión. Si el principio de equivalencia no fuera cierto, habría manera de detectar que este sistema no es equivalente a este. Pero no lo hay, por el principio de equivalencia. ¿Ok? De ahí viene el nombrecito. Es la bueno, por un lado es la equivalencia original de la masa inercial y la masa gravitacional, pero por otro lado es esa equivalencia local de este tipo de sistemas, de la caída libre y los sistemas inerciales. Entonces, primer objetivo cumplido. Respondimos la pregunta que queríamos responder. Sí existen. Nada más nos tenemos que caer y ya. Entonces, la física no se ha roto, todavía podemos aplicar todo lo que aprendimos, todo funciona. Bueno, de esa primera oración más o menos, porque todavía tenemos que atender el problema de acá. Y bueno, también noten que eso pues tiene un cierto problemita con otra ley de la física importante, la segunda ley de Newton, que dice que un sistema inercial tiene que ser algo que está libre de fuerzas. Y pues ahí, en principio, no está libre de fuerzas, por lo que entendemos. El mismo problema ocurre acá. De nuevo, para que no haya esta tensión entre sistemas de referencia inerciales y no inerciales, tenemos que llamarles a estos del mismo tipo. Este es el idealizado. Es el que está infinitamente lejos de cualquier cosa, acelerado por un cohete. Entonces, este es no inercial sí o sí. ¿De acuerdo? Pero si este es indistinguible de entonces ¿cómo se tiene que llamar? Ese también tiene que ser no inercial. Por mucho que estemos diciendo, no, pero es que ahí sí la fuerza gravitacional se está cancelando con la aceleración con la fuerza del cohete, pues no. O sea, si ahí dice no inercial, ahí dice no inercial. Entonces aquí, en el de arriba, en la F, no hay ninguna cancelación de fuerzas, tiene que ser no inercial. Pero está la fuerza gravitacional cancelándose con el cohete, ¿no? De la misma forma que aquí estaba la fuerza gravitacional jalando a todos, ¿no? Pero es inercial. ¿Ok? ¿Sí ven? Aquí entonces la tensión está en dos cosas. Esta idea de que sí existen los sistemas de referencia inerciales y estamos salvados, y
otra oración que nos es súper común, pero pues dado esto, donde un experimento súper sencillo nos llevó a cuestionarnos lo siguiente. Toda esta tensión se arregla si dejamos de decirle fuerza a la gravedad. Si no hay fuerza gravitacional, aquí esto está libre de fuerzas, inercial. Si no hay fuerza gravitacional, aquí esto sí está acelerado por la fuerza del cohete, es no inercial. Si le quitamos a la gravedad el carácter de fuerza, ahora sí tenemos una igualdad exacta entre esos sistemas. ¿Sí ven? Entonces, toda nuestra discusión. Ya contestamos la primera pregunta. Entonces, originalmente podíamos irnos a dormir tranquilos, pero ahora nos topamos con una peor. Al responder esta pregunta, ahora llegamos a la siguiente. Que si la gravedad es una fuerza. O sea, todo este tiempo la hemos tratado como fuerza. La pregunta es, o sea, ¿sí? ¿Siempre lo es? ¿Estuvo bien hacer eso? Digo, es claro que los éxitos de la teoría de gravitación de Newton no están en discusión. Predecimos cosas, seguro. Pero entonces abre la puerta a preguntarnos, ¿y habrá cosas que la teoría de Newton no predice? Porque entonces eso significaría que, pues sí, a lo mejor tratarla como fuerza es solamente como aproximadamente una fuerza. Tal cual, tratar el sistema de laboratorio de mecánica como un sistema inercial era pues más o menos es inercial. No lo es exactamente. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a cuestionarnos eso. Einstein, solo Einstein podría haberse ocurrido tal cosa. Decir, ok, voy a cuestionar la ley de gravitación universal de Newton. Y voy a ver si sí, 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 en serio, o si no. O si hay espacio para modificar. Para Einstein, el principio de equivalencia le pareció más fundamental. Eso le pareció algo mucho más importante que la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal es secundaria. Esa puede ser una ley efectiva, pero el principio de equivalencia es el que tiene que ser en serio fundamental. Y si es fundamental, entonces ocurre esto. ¿Sí? Entonces, ahora pasemos a contestar esa pregunta. Si sí es una fuerza o no. Entonces, díganme ustedes, ¿la gravedad es una fuerza o no es una fuerza? Dada su experiencia y ya lo expertos y expertas que son con la física, ¿es la gravedad una fuerza o no? O sea, por lo que quieren irse como más a la segura, pues sí, ¿no? O sea, de todas las fuerzas que han estudiado, de hecho la gravitacional fue la primerita que les presentaron. Es lo que les decía, el peso, el campo constante hacia abajo. Como, pues siempre hemos dicho que sí, es la más básica, es la primera que conocemos. De hecho, probablemente la interacción gravitacional les fue más familiar desde que nacieron que la interacción electromagnética, a primera vista. O sea, es muy fácil caerse y de saber que pues, las cosas se caen al suelo, todo lo que sube tiene que bajar. O sea, la humanidad entendió que estaba eso, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿y sí? ¿Y sí, en serio, en serio, en serio? O más bien, a lo mejor hay manera de explicar las cosas distintas. ¿A qué me refiero con eso? Supongan que, bueno, o sea, por ejemplo, dado toda la situación actual, ahora que hemos tenido que pasar mucho tiempo de pie esperando cierto sistema de transporte, como saben ustedes, si una persona pasa 5 horas de pie esperando el metro, pues eso es endiabladamente cansado, ¿no? Entonces dirán, pues claro que existe la fuerza gravitacional. Si yo estoy parado 5 horas, me canso por la bendita fuerza gravitacional que me está diciendo, vete al suelo. Y yo digo, no, quiero estar parado. Y duelen las piernas y duele todo, ¿no? Ajá. Y de hecho, incluso sentado también, estar bueno, eso, pues esperando que no lleguemos a esto, estar 6 horas en clases en línea, sentado en el mismo lugar, pues como saben, eso también es increíblemente doloroso. Pero justo la pregunta es, ¿la culpa de eso la tiene la fuerza gravitacional? ¿O quién tiene la culpa? Bueno, sí, del metro ya sabemos quién tiene la culpa. Estoy hablando del cansancio de la fuerza gravitacional. ¿Quién tiene la culpa? Es que te pasa, pues.
habíamos visto justamente que la fuerza de Coulomb era la carga por el campo. Ujú. Pero la gravedad no es una fuerza, es un campo, ¿no? Entonces, no estamos Pero pensando. da lugar a una fuerza, igual que la fuerza electromagnética. El campo electromagnético, o sea, el electromagnetismo es un campo, pero ya una vez que interactúa con algo de forma clásica es a través de una fuerza, la fuerza de Lorentz. ¿No? A eso me refiero, que la gravedad sea una fuerza. O sea, que sí es un campo, sí, pero ese campo interactúa a través de fuerza. Sí, una partícula interactúa con ese campo sintiendo una fuerza como consecuencia. Okay. Entonces, y eso es lo mismo que hemos hecho con la fuerza gravitacional. Está el campo gravitacional, al hablarle a una partícula, esa partícula siente una fuerza, la fuerza que es m por g. La pregunta es si eso sí es una fuerza o no. Si esa interacción de la gravedad de dos partículas que están interactuando gravitacionalmente, podemos decir si es que se están hablando a través de fuerzas o si están hablando a través de otra cosa. Eso es a lo que voy. Pero es que dimensionalmente sí es una fuerza, ¿no? O sea, clásicamente dimensionalmente hace todo el sentido llamarla fuerza. Pero sí. ¿A qué voy con esto? A ver. Primero déjenme tratar de hacer que su seguridad de que la gravedad es una fuerza tambalee un poco. Regresando al ejemplo que les puse, en realidad lo que se siente después de estar 6 horas en clases en línea o 5 horas esperando el metro parado es por la fuerza normal contra la superficie. Después de pasar 6 horas en clases en línea, ¿qué parte de su cuerpo es la que duele? La cabeza. Pero eso es por otra cosa, no por la interacción de estar sentado, la acción de estar sentado 6 horas. Misma idea, si están de pie un buen de tiempo, ¿qué es lo primero que empieza a doler? Las plantas de los pies. Es la zona de contacto con la superficie. En realidad es la fuerza normal la que sentimos todo el día. Cuando nos caemos y nos pegamos y nos duele por la gravedad o duele porque chocamos con el piso eventualmente. Si alguno de ustedes trepó alguna vez un árbol y se cayó, mientras se caían seguro no sentían nada. Era, uy, qué divertido. El problema era cuando quedaban con el suelo. Ese siempre es el problema, el suelo. Tocar con otra cosa. Eso es lo que sentimos, no la gravedad en sí. Regresando a este ejemplo, la gravedad no se siente. Si todos caemos a la misma aceleración, pues, ¿qué gravedad? No todas. De nuevo, principio de equivalencia. ¿Qué pasa si esto en vez de ser la Tierra es una esfera cargada y aquí no son dos masas, son dos cargas? Claramente no van a llegar al suelo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar en esta cancelación que estábamos diciendo, en vez de ser m por g, va a ser q por e igual a m por a. Y q mayúscula por e igual a m mayúscula por a. O si quieren la misma masa, m minúscula. De aquí despejen a. La a mayúscula no es igual a la a minúscula, porque la q minúscula no necesariamente es igual a la q mayúscula. No hay principio de equivalencia en la carga eléctrica. No se tiene por qué cancelar esto con esto. Yo puedo detectar esas diferencias. ¿Ok? Sin embargo, la gravedad es rara. Pensando de nuevo otra vez en la fuerza normal. Supongan que yo ahorita lograra quitarles el suelo. ¿Qué les pasaría en ese instante? ¿Lo notarían? Pensemos que, o sea, quitamos el suelo, de la tierra desaparece. Vamos a notarlo, nos vamos a... Bueno, por alguna razón el aire se mantiene aquí y logramos sobrevivir a eso. En principio no lo notaríamos en cuanto a movimiento, porque todos caeríamos exactamente a la misma aceleración. Pregunta, ¿no es eso la definición del libre de fuerza según la segunda ley de Newton? Que un cuerpo va a mantener, un cuerpo libre de fuerzas va a mantener su estado de movimiento. En caída libre, esos cuerpos mantienen su estado de movimiento, siempre y cuando no se revienten contra la Tierra. ¿No eso significa estar libre de fuerzas? ¿Por qué le habíamos dicho a la gravedad fuerza entonces? A ver, de nuevo, la ley de Newton dice, todo cuerpo libre de fuerzas va a mantener su estado de movimiento. O sea, en línea, porque siguen cayendo en línea recta, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿con eso basta o hay alguna otra cosita adicional? Ajá, por ejemplo, este tema de referencia que estamos viendo desde lejos. Antes de ir a esa pregunta, regresando a lo que decíamos de la diferencia entre el campo eléctrico y campo gravitacional. Ahorita en el cine está la secuela, pero no sé si vieron la película de El Marciano o Misión Rescate o no sé cómo la tradujeron en español.
Bueno, ahorita hay una película que está muy interesante, se llama Project Hail Mary o Proyecto Fin del Mundo o algo así, no en español. Bueno, el punto es que regresando al anterior, la idea es que el autor sabe cosas de física, se asesora con cosas de física, parecido a Nolan cuando dice Interestelar. Y pues es como, tiene algunas pistas de física interesante. Esta nueva no tanto, esta es más de biología. Pero la anterior, el marciano, sí tiene varias cosas de física. Y en particular, también en Interestelar pasa. La gravedad se puede fingir con aceleración centrífuga. Justo, las estaciones espaciales lo que hacen es girar. Y girando a cierta velocidad angular constante, lo que va a sentir la gente en la superficie de la cosa es una aceleración. O sea, lo que está ocurriendo es una aceleración centrípeta, pero lo que va a ver la gente va a ser una aceleración centrífuga. Entonces van a poder caminar sobre la superficie del disquito que está girando. Y van a sentir de forma efectiva gravedad. Eso no se puede hacer con el campo eléctrico. De nuevo, se hace caso por caso porque se tiene que ajustar dependiendo de la carga del cuerpo. Aquí da igual si es una partícula de masa 1 kilogramo o son 100 kilogramos. Va a sentir la misma gravedad ficticia porque se cancela la masa por el principio de equivalencia. La gravedad se puede fingir. Eso es muy raro. Piénsenlo. Si eso pasa, ¿por qué le seguimos diciendo fuerza si se puede fingir? Ustedes dirían, bueno, pero pues es que la gente en la estación espacial está sintiendo una fuerza ficticia y nosotros no, entonces pasa lo mismo. Una fuerza ficticia dice que la aceleración es igual a la fuerza. Si revisen Coriolis, revisen centrífuga, todas las fuerzas ficticias van como la masa por algo, donde ese algo es la aceleración. Aquí está en el cuadradito. ¿Qué tal si todo el tiempo le dijimos campo gravitacional a algo que más bien era aceleración? ¿Sí? ¿Qué es? Justo esa es la pregunta del millón. Si no le vamos a decir fuerza, entonces ¿qué es? Porque claramente hay algo, claramente hay una interacción. Pero pues, ¿qué es? ¿Cómo la explicamos entonces? Les decía, del ejemplo que les decía, les quito el suelo, o sea, casi es lo que dice la segunda ley de Newton. Hay una cosita fundamental. Sí, un cuerpo libre de fuerzas va a mantener su estado de movimiento rectilíneo, uniforme. Tiene que moverse a velocidad constante. Y en principio la caída libre, ustedes la ven desde lejos, la ven desde la Tierra, van a ver que estos van cayendo cada vez más rápido. Entonces es un movimiento acelerado, bajo la noción de aceleración típica. Entonces, pues suena a que no. Más allá de eso, podemos pensar en otro escenario no muy lejos. Pensemos en la Luna dando la vuelta a la Tierra. Eso es una trayectoria circular o elíptica. Eso claramente no es una línea recta, así que no podríamos decir que la Luna está siguiendo una trayectoria libre de fuerzas, si la estamos viendo desde un sistema inercial. Entonces, aunque es cierto que justo esas observaciones son los que nos han frenado durante todo este tiempo para no decirle fuerza a la gravedad. Porque pues, si pasan trayectorias que claramente no son líneas rectas, pues tiene que haber una fuerza de por medio. No puede ser nada más aceleración. O sea, lo que estoy diciendo es que sí, esto fue muy idealizado, pero ¿qué tal si pusiéramos algo en órbita? A lo mejor ahí ya se rompe todo esto, ¿no? Einstein dijo, ok, a lo mejor, pero, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si más bien esta es nuestra pista de que igual y más bien tenemos que decir otra cosa? Más bien lo que hay que modificar es la segunda ley de Newton. Otra vez, otro poquito más. Entonces, ¿qué dijo Einstein? Vamos a modificar la segunda ley de Newton para que la gravedad no sea una fuerza. Ese va a ser nuestro punto de partida. Contrario a nuestro mejor juicio, vamos a decir, no, esto es demasiado. O sea, véanlo, hay demasiadas pistas como para no tratar de ver, bueno, a ver a dónde llegamos. Entonces, la conclusión de Einstein, la gravedad no es una fuerza. El objetivo ahora es proponer, pues, qué cosa es entonces, cómo explicamos todos los fenómenos que observamos si eso no es una fuerza. Bien, segunda ley de Newton, ¿qué es lo que vamos a modificar? ¿Qué es lo que dice por ahora? En texto, un cuerpo libre de fuerzas seguirá una trayectoria recta a velocidad constante
Y como sabemos, respecto a uno de los sistemas de referencia inerciales que ya vimos que sí existen. Entonces, la trayectoria de la Luna alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol no cabe ahí. O sea, tiene que haber fuerza gravitacional, porque si no, tendría que seguir una trayectoria recta a velocidad constante. Y una elipse claramente no es una trayectoria recta a velocidad constante, recorrida a velocidad constante. Ok, entonces, lo que vamos a hacer es modificar acá para tratar de encajar esas dos trayectorias en la definición del libro de fuerzas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que una elipse no es una línea recta, ¿no? Ok, entonces, les propongo que modifiquemos lo siguiente. Que en vez de lo que está escrito antes, diga una trayectoria o la trayectoria si bien vamos a permitir que no sea recta, vamos a decir que, bueno, pero más o menos recta. La trayectoria más recta existente. A velocidad constante, bla, 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 bla. Entonces, vamos a decir, ok, la segunda ley de Newton dice van a ser trayectorias casi rectas, más o menos rectas. Y digo, o sea, si hacen así, pues una elipse es más o menos una recta, ¿no? ¿No? ¿Un círculo? Sí, ¿no? Más o menos. Ok, entonces, como eso suena terriblemente mal, lo que hacemos es, bueno, preguntémosle a la gente de mate y vamos a ver si tienen la respuesta para nosotros. Un profesor solía decir que él trabaja en teoría de cuerdas. Solía decir que cuando uno hace teoría de cuerdas, una persona cuando tiene problemas, normalmente va al psicólogo. Alguien que hace teoría de cuerdas y tiene problemas, normalmente va al topólogo. A ver si las cosas que estamos haciendo son correctas o no. Entonces, ok. ¿Qué significa esa la trayectoria más recta existente? Resulta que en matemáticas existe un concepto que más o menos se adapta a eso que estamos diciendo. El concepto de geodésica. Vamos a ver la definición formal de geodésica en las siguientes clases. Ahorita lo único que quiero que se lleven en mente es como la definición intuitiva de geodésica. Si alguna vez han viajado en avión, o creo que pasó en The Voice, una serie de estas actuales, si alguna vez han viajado en avión, habrán visto que pues, en la pantallita del avión pueden ver la trayectoria que sigue el avión cuando están viajando de un lado a otro. Entonces, no sé si alguna vez se han preguntado, ¿por qué si viajo de para acá, por qué el avión está haciendo esto? ¿Por qué no sigue en línea recta? ¿No sería más eficiente viajar en línea recta que hacer esto? Justo. Lo que ocurre es que la Tierra no es plana, ¿ok? Y lo que estamos viendo es una proyección de un espacio que no es plano a uno plano. Es decir, en la superficie de una esfera no existen las líneas rectas. Si yo me enfoco únicamente a vivir en la esfera, en la superficie de la esfera, ahí yo no puedo decir que hay una línea recta. Pero hay algo que es más o menos recto. O sea, es lo que más se acerca a la definición de línea recta. Eso es lo que llamamos una geodésica. Por ejemplo, una geodésica en la esfera es esto. Es la trayectoria más recta existente, dadas las características geométricas del espacio en el que estoy. ¿Sí? Resulta que el qué curvas, qué trayectorias cumplen con la definición de geodésica o no la cumplen, tiene que ver con la propiedad geométrica del espacio o de las variedades, es su curvatura. ¿Ok? La esfera tiene cierto tipo de curvatura, en consecuencia, solo ciertos tipos de trayectorias son geodésicas. Un elipsoide tiene cierto tipo de curvatura. Entonces, solo cierto tipo de trayectorias son geodésicas. Y las geodésicas de un elipsoide, o de un hiperboloide, o de un paraboloide, no coinciden con las geodésicas de una esfera. ¿Okay? Porque todos esos espacios tienen curvatura diferente, están curvados de forma distinta. ¿Ok?
Vamos a ver formalmente cómo se mide eso de curvado de forma distinta. Vamos a ver eso eventualmente. Ahorita no nada más imagínenlo como intuitivamente. Vale, pues dado que la gente de matemáticas tenía ya el concepto, pues a lo mejor podemos ser ligeramente más formales y cambiar esto que estaba en rojo de la trayectoria más recta que se deje, una trayectoria geodésica. ¿Ok? Bueno, hay un problema. Entonces podríamos decir, ok, a lo mejor lo que ocurre es que la trayectoria de la Luna alrededor de la Tierra, o sea, no es una recta, pero a lo mejor sí es una geodésica de no solo el espacio, porque recuerden que ahora ya lo que sabemos es que la relatividad especial es válida. Espacio es equivalente a tiempo, entonces tenemos que hablar del espacio-tiempo completito. Las geodésicas tienen que vivir en el espacio-tiempo, no solo en el espacio. Entonces podemos preguntarnos cuáles son las geodésicas del espacio-tiempo. El problema es que si ustedes van a... Exacto. Y el problema es que la curvatura del espacio-tiempo de Minkowski, como vamos a probar, resulta que hay manera de darle un valor numérico a la curvatura. Eso tampoco tiene que sonarles tan raro. A lo mejor vieron en sus cursos de mate el concepto de radio de curvatura, por ejemplo. Entonces, hacia allá es a lo que me estoy refiriendo. Pues resulta que la curvatura de Minkowski es cero. Cosa que hace sentido. Hemos estado dibujando el espacio-tiempo de Minkowski como un plano. Les he dicho, es que sí es correcto representarlo así. Minkowski es un espacio-tiempo plano, no tiene curvatura. Y resulta que las geodésicas de un espacio plano, de una variedad plana, sí son líneas rectas. Entonces tenemos este grave problema. O sea, en Minkowski, en el espacio-tiempo de Minkowski, la trayectoria de la Luna alrededor de la Tierra, eso no es una geodésica. Entonces no podría encajar. Ah, pero pues es que lo que ocurre es que la Tierra dándole vuelta, la Luna dándole vuelta a la Tierra, eso es interacción gravitacional. ¿Qué tal si la interacción gravitacional modifica la curvatura del espacio-tiempo? Y entonces, la trayectoria de la Luna alrededor de la Tierra sí es una geodésica, porque eso que entendíamos como gravedad no es una fuerza, sino más bien es curvatura del espacio-tiempo. La conclusión parece ser que gravedad es igual a curvatura. Y entonces no es fuerza. No le podemos decir fuerza a la gravedad. La gravedad es la curvatura del espacio-tiempo. Y entonces se cumple esta segunda ley. Que un cuerpo libre de fuerzas va a seguir una geodésica. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que cuando hay gravedad hay curvatura y entonces la definición de geodésica cambia y ya no es una línea recta. ¿Dudas hasta acá? Uh-huh. O sea, a lo que vamos intuitivamente es que vamos, o sea, la gravedad es como que deforma el espacio y tiempo de Minkowski, pero bueno, sé que no está bien, pero entonces se puede curvar más, o sea, ¿cuánto se puede curvar el espacio? O sea, ¿hay un máximo? Todo ese tipo de cosas es lo que vamos a explorar. En principio, de la misma forma que podías preguntarte, bueno, ¿y será que la fuerza gravitacional puede ser infinita? Esa pregunta que estoy haciendo es de hecho análoga. ¿Se puede curvar infinitamente? ¿Hay gravedad infinita? Si la respuesta de Newton era sí, ve que de forma automática se le estás heredando a esta, o sea, pues tendría que. Quizá a lo mejor hacia donde quieres ir más bien es, bueno, o sea, yo sabía cómo calcular cómo era la interacción gravitacional entre dos cuerpos. Lo que tenía que hacer primero era calcular cuál era el campo gravitacional de uno y ver cómo ese campo gravitacional interactuaba con el otro. Por ejemplo, el campo gravitacional de la Tierra, que va como un R cuadrado,
resolver para la trayectoria de la Luna alrededor de ese campo gravitacional y ver que en efecto la Luna recorría una elipse. La pregunta es, ¿cómo hago lo análogo ahora en esto? ¿Qué resuelvo? Primero, noten que lo que estamos haciendo no es, porque ven, típicamente uno ve esta aseveración, que la gravedad no es una fuerza, y empieza a pensar que, pues entonces si no va a ser una fuerza, ¿cómo vas a hacer cálculos? ¿Qué cosa vas a hacer? ¿Cómo vas a explicar la física? O sea, yo estoy viendo gravedad, y en efecto, no estamos diciendo que no veamos, no percibamos gravedad. Lo que estamos diciendo es que eso que percibimos como gravedad lo vamos a interpretar fundamentalmente de forma distinta. O sea, por ejemplo, la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. Según Newton, la Tierra está dándole vueltas alrededor del Sol por efecto de la fuerza gravitacional. La trayectoria de la Tierra no es recta. Y no es recta debido a la Fg, fuerza gravitacional, que le aplica el Sol. Esa fue la explicación que aprendieron en mecánica. Lo que digo ahora es, sí, eso es lo que estamos observando, eso está pasando, pero la explicación en términos de Einstein ahora es distinto. En términos de Einstein, en términos de la relatividad general, la explicación es que la trayectoria de la Tierra es una geodésica. La Tierra entonces está libre de fuerzas. Como la Tierra está libre de fuerzas, va a seguir la única trayectoria que puede seguir por estar libre de fuerzas, la geodésica. Y resulta que, dada la curvatura que el Sol causa o está asociada al espacio-tiempo, entonces esto es lo que resulta ser la geodésica y no otra cosa, solo esto. Las geodésicas están determinadas por la curvatura que el Sol causa en el espacio-tiempo. Entonces, como ven, todavía estamos usando el lenguaje parecido. Todavía estamos diciendo, hay una cosa que está causando gravedad, que es el Sol, y la Tierra está interactuando con esa gravedad. Así, en términos escuetos, los dos enunciados dicen lo mismo. El punto es la diferencia es ya más en concreto qué cosa es gravedad. Aquí es fuerza, aquí no es fuerza. ¿Ok? Pero ambos explican el mismo fenómeno. También, pues lo que tendríamos que encontrar es, así como lo hacíamos para, pues a la Newton de encontrar como que una ecuación de movimiento, dado que estamos cambiando esta noción de recta por geodésica, entonces ahora la ecuación que tendríamos que encontrar, pues justo tendría que depender, bueno, sería como una ecuación de geodésica, y como está diciendo que pues está determinada por la curvatura, pues me imagino que la gravedad va a estar encajada ahí, ¿no? En la esa ecuación. curvatura, exactamente. Entonces todavía decimos que hay algo que es gravedad, solamente que ahora, como va a aparecer en las ecuaciones, es como curvatura. Y la ecuación que vamos a tener que resolver es en efecto la ecuación de las geodésicas asociadas a la curvatura de ese espacio-tiempo. Esa va a ser la nueva versión de la ecuación de Newton. Cuando una partícula así está en presencia de fuerzas, se va a desviar de esa geodésica. ¿Más preguntas? ¿No?
Ok, primero, quiero que nos detengamos un segundo a ver ya hasta dónde llegamos. Y vean que después de, ¿cuánto llevamos aquí? Como 1 hora 45 minutos, ya este enunciado les parece sensato, quiero pensar. Por lo menos ya ven de dónde salió esa idea, de qué llevó a Einstein a proponer tal cosa. Ya habían escuchado eso de curvatura igual a gravedad y demás cosas. Ese ya con tanta ciencia ficción el enunciado es común. Pero aquí el punto es ver de dónde viene. Ahora, lo siguiente es, por supuesto, ya caminar hacia escribir una teoría que describa todo esto. Lo que hicimos ahorita fue nada más hacer física con las manitas. O sea, discutimos, platicamos acerca de principios físicos, pero pues todavía no tenemos los análogos a las ecuaciones. Todavía no sabemos cómo calcular cosas. La razón es que, igual que Einstein en su momento, no tenemos todavía ni la más remota idea de cómo hablar de esto, lo que está del lado derecho. Entonces, eso nos muestra que lo que tenemos que hacer ahora es dedicar las siguientes clases a definir lo que es la curvatura de una variedad diferencial. Y escribir ecuaciones, eventualmente, que relacionen esa curvatura con lo que entendíamos como gravedad. Entonces, lo primero es estudiar esto de aquí y luego ver cómo conectamos acá. Y llegar entonces, por fin, a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Las famosas ecuaciones de Einstein. Ahora, antes de, o sea, todo eso ya lo vamos a empezar a hacer la siguiente clase. Entonces, como les dije, esta fue nuestra clase de choro. La siguiente es ahora sí volver a bajar el gis, el lápiz y hacer cuentitas. Antes de eso, nada más quiero que empiecen a, o sea, porque quiero motivar las siguientes definiciones que vamos a ver. Quiero utilizar los siguientes 15 minutos o 10 para motivar esa noción de curvatura. Hay un buen número de confusiones respecto a cuáles son las nociones de curvatura a las que se habla en la teoría de la relatividad general. Y básicamente todas esas confusiones están causadas por el dibujito típico que habrán visto antes. Tienen una sábana plana, le ponen la pelota terrestre encima y pues la sábana que hace pues se dobla para abajo. Gravedad, curvatura. O sea, eso está perfecto para enseñárselo a los niños chiquitos en el universo. Genial. Pero ahorita tenemos ya que empezar a madurar y avanzar a una definición un poco más formal. Vamos a hacer eso. Nada más desde ahorita quiero quitarles un par de cosas. Una, la primera, ese dibujito, ese experimento muestra que hay una curvatura en el espacio, en principio. La cosa es que estamos hablando de curvatura del espacio-tiempo. El tiempo también se curva, no solo el espacio. Es más fácil que se imaginen un espacio curvado, ¿no? Es decir, bueno, pues es como la esfera, ¿no? Pero ¿cómo es que se detecta o se mide curvatura en el tiempo? ¿Eso qué se supone que significa? ¿No? Ok, haciendo otra vez alusión a Interestelar, ubican el meme de esta maniobrita nos va a costar 30 años. ¿Sí lo han visto? Ok. Si no, vale la pena que este fin de semana aprovechen para ver Interestelar, por lo menos, porque va a ser muy útil para nuestras siguientes clases. Ilustra bastantes de las ideas que vamos a ver. Ah, de tarea, formal. La curvatura en el tiempo se detecta como dilatación temporal, pero no es la dilatación temporal que ya estudiamos. La dilatación temporal que estudiamos se da por movimiento relativo entre sistemas de referencia inerciales. La de la curvatura del tiempo no. En un espacio-tiempo curvado, dos sistemas pueden estar en reposo uno respecto al otro y aún así estar midiendo nociones de tiempo diferentes, dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos están de la fuente del campo gravitacional. Eso es a lo que hace alusión el meme este de Interestelar. Que al acercarse más al agujero negro de la película, el tiempo transcurre, hay una dilatación temporal. Y lo que eran nada más 30 minutos en el planeta que está cercano al agujero negro, fueron como 15 años para la persona que se quedó más lejos. A pesar de, en principio, estar en reposo uno respecto al otro. Eso es lo que ocurre. Entonces, el tiempo también se curva. Eso es muy importante. Y número 2, el tipo de curvatura que ese dibujito está ilustrando está mal. Piénsenlo un poco. Imagínense que están justamente tratando de representar el experimento. No vayan a Universum y molesten a la gente que está haciendo su servicio social con preguntas incómodas, por favor. O sea, este conocimiento que les estoy dando no es para eso.
O sea, el experimento típicamente empieza con, este es el espacio-tiempo, nuestra sábana. Entonces yo pongo la Tierra, y la Tierra dobla el espacio-tiempo. La pregunta incómoda que pueden hacer es, bueno, pero si esto era el espacio-tiempo, y entonces aquí está todo el espacio y todo el tiempo, aquí en la sábana, ¿para dónde se está curvando? Si ya se te acabó el espacio y el tiempo. ¿Para dónde es allá? ¿Para dónde es abajo? No es espacio, porque me dijiste que el espacio era este, ¿no? De hecho, peor aún, ¿cómo es que la Tierra está ahí? Porque pues, la Tierra tendría que estar en el espacio-tiempo, entonces la Tierra tendría que ser un punto en la sábana, no una pelota encima de la sábana, ¿no? Entonces, pues primero acá. Pero yo no entendía si hiciera como la proyección de la curvatura, lo que ya estoy estudiando, donde se contrae. No tiene que ver necesariamente con contracción. O sea, eso depende del sistema, en realidad. Y de hecho, si aplican las nociones de curvatura que vamos a ver a la sábana que se está doblando así, eso sigue siendo plano. Justo. En realidad le están bajando la dimensión del espacio-tiempo, pero entonces tienen que bajársela todo. Entonces el ejemplo está mal de poner la pelota encima. En realidad, una descripción más adecuada sería, este es el espacio-tiempo sin gravedad y doblarlo como una pelotita. Eso sí es ya curvatura gravitacional. Hay dos nociones de curvatura, como genéricamente. La curvatura intrínseca y la curvatura extrínseca. Resulta que si ustedes tienen una cosa plana, una tortilla plana, y la hacen taquito, la hacen un cilindrito, eso sigue siendo plano, eso no es curvo. Un cilindro es una variedad plana también. Eso no le está dando curvatura a la variedad. Plano en el sentido de que De que justo, por eso están esas dos nociones. Se ve curvo, pero eso es porque yo estoy decidiendo tomar mi plano y encajarlo de esa manera particular. Estoy mapeando mi plano a esta cosa en este espacio tridimensional. Eso se llama curvatura extrínseca, porque la estoy viendo desde fuera, desde lejos, desde el exterior, extrínseca. La esfera, así dibujada, también tiene curvatura extrínseca, porque la estamos viendo como una pelota en un espacio de 3 dimensiones. Pero hay una manera de definir una noción de curvatura que se puede medir desde la pelota, sin necesidad de verla desde fuera. Localmente, incluso. ¿Cómo lo haríamos primero macroscópicamente? Después vamos a mandar el límite a eso. Supongan que, ¿cómo detectaríamos que la Tierra no es plana, no es una esfera? Bueno, tal cual nos dijo Julio Verne, lo que hay que hacer es un viaje muy largo. Empezamos por aquí, en el Polo Norte, ¿ok? Y entonces empezamos a caminar, voy a decir, voy a caminar para allá. Entonces empiezo a caminar para allá. En línea recta, sin desviarme. Entonces, la trayectoria va a ser algo de esto, porque estamos caminando sobre la pelota. Después de haber caminado durante varios días allá, digo, ya me cansé, ahora voy a dar vuelta de 90 grados para allá. Y voy a caminar ahora en esa dirección ortogonal. Camino para acá. Piensen que estamos haciendo eso en el cilindro. Paso para acá, luego doy 90 grados y voy para acá. Y luego digo, ok, ahora voy a dar otra vuelta de 90 grados. Entonces iba para allá, luego ahora voy para acá. Y ahora voy para allá. En el plano, habría hecho esto. Y pues claramente no llegué al mismo punto, ¿no? Pero en la esfera, regreso exactamente al mismo punto. ¿Sí ven? Generé un triángulo cuyos ángulos internos son los 390 grados. ¿No? Ok. En la esfera. ¿Por qué? Porque pues eso es imposible en la geometría de Euclides, como saben. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que la geometría de la superficie de la esfera no es esa. No se miden distancias con Euclides, se miden distancias, como ya vimos, con el otro elemento diferencial de línea. De hecho, eso también nos empieza a ver que en realidad la curvatura también está relacionada con justo cómo medimos distancias y cómo medimos ángulos. Está relacionada con la métrica. El intervalo, el objeto con el que empezamos desde el inicio del curso, sigue siendo el objeto central. En la métrica es donde está codificada la noción de curvatura de la variedad, su curvatura geométrica. Entonces, de esa manera es que se detecta curvatura intrínseca. Vamos a darle una explicación formal a esto. Lo que vamos a ver es que justamente esas nociones de ortogonal vamos a verlas a través de lo que se llama el transporte paralelo de vectores. Y vamos a ver que ese transporte paralelo es lo que nos permite ver curvatura. Piensen de nuevo en el mismo experimento. Supongan que empiezan con un vector que apunta hacia allá en la esfera.
baja hacia el ecuador, da vuelta de 90 grados en el ecuador y se regresa. Vean que ahora el GIS está apuntando para allá en vez de hacia allá. Aunque yo me fijé de no inclinar el GIS para nada, el vector con el que empecé es distinto al vector con el que terminé. Eso es efecto de la curvatura de la esfera. Eso no pasa aquí. Bajan el vectorcito para abajo, bajan el vectorcito para abajo, suben el vectorcito para abajo y el vectorcito se queda igualito. Hace esto, pa, pa, pa. Y este vector es igual a este vector. Pero no hay. La curvatura lo que hace es medir esa diferencia del transporte paralelo de vectores. Si esa diferencia es distinta de cero, entonces la variedad tiene curvatura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir esa noción de transporte de vectores. ¿Qué significa mover un vector a lo largo de la variedad? Luego, ¿qué significa moverlo sin inclinarlo? Eso que le acabo de llamar transporte paralelo. Y luego, ¿cómo se relaciona eso con la curvatura? Entonces, todo eso es lo que vamos a empezar a ver la siguiente clase. Vamos a empezar a ver un montón de conceptos matemáticos para llegar a eso de allá, a la curvatura. ¿Dudas? Ok, entonces, momento perfecto para terminar la clase de hoy. Todo esto que discutimos, medítenlo, piénsenlo y prepárense para las siguientes sesiones de mate, que van a ser varias y bastante densas. Pero el premio va a ser grande. Vamos a llegar a esto por fin. Sale. Entonces, ninguna pregunta más. Nos vemos el jueves.